Sean bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les saluda José de Jesús Cruz y Baja y nos encontramos en su programa El Pleno en Vivo. Este día el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país continuará conociendo de una acción de inconstitucionalidad, expediente número 13/2017, una acción de inconstitucionalidad promovida por diputados integrantes de la 58ª legislatura de la entidad federativa Colima, un asunto importante en términos constitucionales y legales. Constitucionalmente se enmarca en lo que establece el artículo 105, fracción segunda de la Constitución Política Federal relativo a la figura de las acciones de inconstitucionalidad. En el ámbito legal, en el aspecto procesal, importante la ley reglamentaria del artículo 105, fracciones primera y segunda de la Constitución Política Federal. En el ámbito constitucional sustancial, importantes diversos artículos que se analizan en este proyecto que en su momento estudia el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se plantean en los diversos conceptos de invalidez una posible violación a diversos artículos de la Constitución Política Federal, entre otros artículos primero, quinto, sexto, también los artículos 26, 27, 28, 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el ámbito legal, importante el análisis que se establece en esta acción de inconstitucionalidad y que es materia precisamente de este medio de control de la regularidad constitucional en el aspecto de analizar esta ley de orden local, una ley de movilidad y sustentabilidad que es el esquema de la ley de movilidad sustentable en la entidad federativa Colima, un asunto que lleva al análisis fundamentalmente del tema de la prestación de servicios de transportación vinculado a las plataformas tecnológicas y que se presta este servicio de transportación en la entidad federativa Colima y que se regula a partir de lo establecido en esta ley de movilidad sustentable y que en su momento diputados integrantes de la 58ª legislatura con apego al artículo 105, fracción segunda de la Constitución Política Federal, promovieron una acción de inconstitucionalidad impugnando diversos artículos de esta ley de movilidad referida y que se establece el estudio correspondiente en el proyecto que analiza el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fundamentalmente a través de 7 conceptos de invalidez analizados y que en sesión pasada el Pleno avanzó en el estudio de esta acción de inconstitucionalidad. Se destacan elementos importantes respecto de lo que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado como inválido, la inconstitucionalidad correspondiente en el esquema fundamentalmente de 2 vertientes. Una de ellas, el análisis que estableció del artículo 24º transitorio, donde en la Ley de Movilidad se establecía precisamente que el parque vehicular en aquella entidad federativa Colima era un referente para establecer el porcentaje de las unidades que deberían y podrían participar en este esquema del servicio de transportación en aquella entidad federativa en la modalidad de plataformas tecnológicas y que no debería sobrepasar el 4% del parque vehicular. Este es el elemento que fue determinado en su momento inconstitucional por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es, como hemos señalado, el artículo 24º transitorio de la ley correspondiente. También el análisis que estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de otra vertiente, el artículo 173, un elemento importante donde se establecían precisamente las limitantes para que los permisos fueran otorgados a personas individuales en el número de 1 permiso y en el caso de personas colectivas se estableciera precisamente el tema de 10 como máximo, 10 permisos, y esto fue determinado inconstitucional, inválido en términos del debate que estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la votación correspondiente. También estos son elementos importantes donde se determina la invalidez correspondiente y un elemento que destaca también como punto importante donde se determinó la validez por parte del Pleno es en la conformación de un fondo que determina el 1.5%
de cada servicio que se establece a través de esta prestación de servicios de transportación vinculado a plataformas tecnológicas para conformar un fondo que está regulado precisamente en esta ley de movilidad y que es uno de los elementos importantes donde se determina validez, además de otros temas que en su momento han sido analizados por el Pleno en el análisis fundamentalmente de 4 conceptos de invalidez en la sesión anterior. Para esta sesión se espera que precisamente se estudie el punto número 5, el concepto de invalidez quinto que se establece en el proyecto correspondiente y que está vinculado al artículo 172, fundamentalmente en su fracción primera, que corresponde a este tema de la prohibición para realizar cobros en efectivo. Quien promueve la acción de inconstitucionalidad establece que existe una violentación a lo que dispone la Constitución Política Federal, fundamentalmente en el artículo 28, y este es el tema correspondiente a ese, considerando a ese punto número 5 que analizará el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los conceptos de invalidez planteados. Posteriormente, el Pleno analizará otro tema correspondiente a lo que establece el artículo 169 de la Ley de Movilidad Sustentable en el Estado de Colima y que se vincula a las características técnicas con que debe contar cada unidad que prestará el servicio de transportación en esta modalidad en la entidad federativa. Se determina una serie de características técnicas con que debe contar la unidad y quien promueve la acción de inconstitucionalidad establece que esto es una violentación a lo que disponen fundamentalmente los artículos 1 y 6 de la Constitución Política Federal y una situación que en su momento estaría transgrediendo el Estado constitucional de acuerdo a los planteamientos en estos 2 artículos. Posteriormente, el Pleno también abordará otro concepto de invalidez, fundamentalmente a partir de lo que establece el artículo 373 de la Ley de Movilidad referida y que establece las tarifas preferenciales en aquella entidad federativa Colima por parte de estas unidades que prestarán el servicio de transportación y que se encuentran vinculadas a las plataformas tecnológicas, estas que son las tarifas preferenciales establecidas en este artículo 373, la disposición correspondiente para que los estudiantes de secundaria en adelante en aquella entidad federativa tengan los descuentos correspondientes, las tarifas preferenciales, y aquí se establece un tema de impugnación por parte de quienes promueven la acción de inconstitucionalidad que se estaría violentando el artículo 1 de la Constitución Política Federal y fundamentalmente el principio de igualdad cuando no se establecen estas tarifas preferenciales para las niñas y los niños en aquella entidad federativa. Estos son 3 elementos importantes, 3 temas que se encuentran pendientes en el estudio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de una consideración en el ámbito de lo que establecen los artículos 25 y 26 de la Constitución Política Federal, donde se plantean temas respecto de competencia económica y que es otra de las vertientes importantes en este asunto, en esta acción de inconstitucionalidad, expediente número 13/2017, que analiza el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento iremos a una pausa y volvemos con ustedes con más comentarios al respecto. Vamos a la pausa. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre la sesión. Señor secretario, denos cuenta. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 105 ordinaria, celebrada el lunes 15 de octubre del año en curso. Señoras ministras, señores ministros, está a su consideración el acta. ¿Alguna observación? Si no hay, en votación económica se aprueba. Queda aprobada y continuamos, señor secretario. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 13/2017, promovida por diversos diputados integrantes de la 58ª legislatura del Congreso del Estado de Colima, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Movilidad Sustentable para el mencionado Estado, bajo la ponencia del señor ministro Cosío Díaz y conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior.
Gracias, señor secretario. Y ahora más, señor ministro Cosío, por favor. Sí, gracias, señor presidente. Al terminar la sesión de ayer, me permití presentar este punto que se refiere al análisis del quinto concepto de invalidez, el relacionado con la prohibición de pago en efectivo. Va de las páginas 38 a 40. Se está impugnando el artículo 172, punto segundo, fracción primera, y como recordarán ustedes, el proyecto está proponiendo invalidar. Gracias, señor presidente. Está a su consideración, en consecuencia, el quinto concepto de invalidez. Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Igual que lo hice en el precedente, yo me manifiesto por la constitucionalidad de esta porción normativa y en consecuencia estaré en contra del proyecto. Gracias. Gracias. ¿Alguien más, señores ministros? Señor ministro Franco. Nada más, señor presidente, para comentar al señor ponente que yo en el asunto previo que también analizamos este tema, también considero que adicionalmente a las razones que se presentan en el proyecto, con las que estoy totalmente de acuerdo y con su sentido, creo que la prohibición impone también barreras a la competencia y a la libre concurrencia, al establecerle a las empresas la manera de recibir el pago. Pero es simplemente mi posición. Si el ministro ponente considera que es conveniente incorporarlas, magnífico, y si no, pues yo haré otro voto concurrente con esto. Gracias. Señor ministro Medina Mora. A reserva de ser reprendido por el ministro ponente, yo estoy a favor del proyecto en sus términos, en este tema, quizás con razones adicionales, pero quisiera plantear que habría que considerar en su momento, pero me importa porque este es el concepto que estamos analizando, el artículo 13, fracción 90 de la ley, que es el glosario, que también está reclamado y se propone validez, pero al final de esta fracción dice que permite conectar la oferta privada con usuarios afiliados a sus servicios, realizando el pago de los servicios exclusivamente mediante el uso de la aplicación tecnológica. Sobre esa base, simplemente lo que solicito es que haya un desarrollo en el propio proyecto, en la sentencia, que establezca que esto no puede ser interpretado como que mediante la plataforma no debe ser interpretado como una prohibición para pagar en efectivo. Simplemente la plataforma determina el monto y en su caso la relación entre el usuario y el prestador de servicios, pero no la manera de pagar lo que sea en efectivo o con tarjeta o cualquier otro medio. Gracias, presidente. Gracias. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Como lo expresé en la presentación de la acción de inconstitucionalidad 63 de 2016, me encuentro en contra del proyecto que se presenta a consideración de este tribunal, muy en lo particular con el apoyo que tuvo aquel otro asunto en su presentación, a partir de la opinión expresada por la Comisión Federal de Competencia Económica, OPN 008 de 2015, en donde en específico el tema de la forma de pago fue considerado por esa Comisión de Competencia, estableciendo que el servicio prestado a través de plataformas tecnológicas posee atributos nuevos y diferenciados, tal como la certidumbre en cuanto al cobro que se va a realizar y el método de pago. Es así que esto fue motivo de una reflexión por el órgano constitucionalmente competente para determinar aspectos propios de esta circunstancia y es la que guía particularmente mi manera de opinar. Gracias, señor presidente. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Yo debo manifestar mi conformidad con el asunto, la parte del proyecto que ahora se está presentando en relación con la declaración de inconstitucionalidad de este artículo por exigir que el pago no pueda ser en efectivo, sino solamente con tarjeta de crédito. Yo me apartaría de algunas de las consideraciones del proyecto, porque aquí lo que considero es que de alguna manera en un contrato entre particulares se está limitando la posibilidad de acceder al servicio y se quita la alternativa de poder hacer un pago de esta naturaleza, que sobre todo en provincia pues no todo el mundo, bueno, no solo ahí, en muchos lados, pero todavía con mayor razón no todo el mundo puede contar
pagar con la tarjeta de crédito y finalmente se les limita la posibilidad de acceder a este servicio. Por esa razón yo estaré con el sentido del proyecto, me apartaré de algunas consideraciones, pero estoy de acuerdo. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señor ministro Lainez. Sí, gracias, ministro presidente. En el asunto precedente yo fui de los que voté en el sentido de declarar la validez de la disposición que exigía o que prohibía, a este tipo de servicio el utilizar el efectivo, puesto que todo solo era mediante el uso de tarjeta de crédito. En esta ocasión yo vengo a favor del proyecto, voy a explicar por qué. Sí debo decir que no son por las razones que señala el proyecto, yo no creo que es una cuestión competencial, yo creo que no hay violación a la ley monetaria, hay varios ejemplos de otros servicios u otras restricciones, limitaciones o regulaciones que prohíben inclusive el uso del efectivo en diversas operaciones. Entonces yo en ese punto no creo que haya una limitación para este tipo de regulaciones. Sin embargo, en el precedente que fue Yucatán, yo sostuve que sí era dable al legislativo establecer dentro de un mismo servicio o un servicio que tiene características muy similares, como es el transporte de una persona o un grupo de personas de un punto a otro punto, era viable o era dable a que el legislativo creara distintas categorías, incluso abriendo mercados específicos según las características, y que eso sucedía en aviación, puede suceder en ferrocarriles y sucede o está sucediendo en estos tipos diferenciados. En Yucatán, recordarán ustedes, pues era claro, estaba un taxi, había otro tipo de servicios sujetos a concesión, a permiso era Uber, y ahí es donde se decía, entre las características diferenciadoras del servicio, era la plataforma, el pago en efectivo. Sin embargo, para mí es muy difícil analizar el servicio utilizado o prestado a través de plataforma sin ver el contexto íntegro de la regulación en que se ubican estos nuevos servicios. Y al analizar la integralidad de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Colima, encuentro que en las definiciones o en la manera en que se prestan otros servicios que tienen el mismo objetivo, el transporte de una persona de un punto a otro, encuentro que el taxi estándar, solo por les voy a señalar dos de estos servicios, el servicio de taxi estándar, es el que se presta, está en el artículo 121, fracción 3, con vehículos con capacidad de 5 pasajeros, incluido el conductor, equipamiento de seguridad, en fin, nos da todas las características y nos dice, con facilidades para traslado de personas, se accede a él en la vía pública, por teléfono, radiocomunicación en sitio o por aplicación tecnológica, que solo puede ser prestado mediante concesión. Entonces ya agregó, y creo que la tecnología también pues ya se los permite, la aplicación vía plataforma tecnológica en un servicio de taxi. Y en la parte final dice, el pago es en efectivo, con tarjeta de débito, crédito en terminal portátil, con tarjeta de prepago del Sistema Integrado de Transporte Regional, etcétera. Siguiente, taxi ejecutivo, se presta con vehículos, nos da las características de los vehículos, exactamente igual nos dice que se accede a él en la vía pública, por teléfono, radiocomunicación en sitio o por aplicación tecnológica. E igual, el pago es en efectivo con tarjeta de débito, crédito, tarjeta de prepago, etc. Entonces, de alguna manera, para mí el legislador aquí amalgama en este punto los servicios. Para mí ya no tiene racionalidad entonces que sí, el taxi y el taxi ejecutivo se puede acceder también por plataforma y pueden recibir todo tipo de pago en la clasificación que se hace del servicio de plataforma, se nos diga, pero aquí no se acepta la forma de pago en efectivo. Y para mí se rompe ahí la racionalidad constitucional que yo había encontrado o que yo encuentro cuando el legislador diferencia servicios, y que esto, en mi punto de vista, ni siquiera son barreras
para entrar a un mercado. Eso quedará a consideración de la COFESE si luego se acredita que efectivamente hay una barrera, si no hay distintos servicios prestados de manera distinta. Si aquí el legislador permitió tanto el uso de plataformas para uno como para otro y por lo tanto la utilización de efectivo para uno como para otro, entonces no encuentro la racionalidad que me permita justificar desde el punto de vista constitucional que en los servicios prestados exclusivamente por plataforma no pueden usar el efectivo. Es por esa razón, así lo haré ver en mi voto concurrente, porque, insisto, yo me separo de la parte competencial, el por qué en este caso yo votaré por el proyecto. Gracias. Gracias, señor ministro. Señora ministra Piña. Yo estoy de acuerdo con el proyecto. También considero que se pueden adicionar las razones que puso el ministro Franco para sostener la invalidez del artículo. Ayer se comentó en el Pleno que, por algunos de nosotros, que estos nuevos sistemas de transporte podría venir de una política de autoempleo. Yo creo que no tiene nada que ver con una política del Estado ni del autoempleo. Es un fenómeno que se dio a nivel mundial derivado de las plataformas tecnológicas y de las necesidades de la propia sociedad. En este sentido, lo que ya, dado el fenómeno y a nivel mundial, lo que se ha estado viendo es cómo se va a regular ese fenómeno a través del derecho. Yo estoy de acuerdo con el proyecto porque, como yo he venido sosteniendo, esto sería una competencia federal porque es actos de comercio entre particulares. Pero además, en el caso concreto del efectivo, es como si los estados establecieran la forma que se pueden llevar a cabo las operaciones comerciales en cada una de las entidades federativas. Y eso corresponde a la federación, no corresponde a cada entidad federativa. Por otro lado, en cuanto a la opinión consultiva que mencionaba el ministro Pérez Dayán, las recomendaciones que da la opinión consultiva del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica solo son dos: autorizar o registrar vehículos. Dice, el marco normativo debería privilegiar la competencia y la libre concurrencia, evitando restricciones tales como autorizar o registrar vehículos para prestar el servicio o limitar su número, imponiendo requisitos adicionales como placas especiales y o cromáticas. Y segundo, regular los esquemas tarifarios, los cuales actualmente son determinadas por las propias empresas en función de la oferta y demanda del mercado. Esta opinión que aludía el señor ministro Pérez Dayán sí habla de ciertas medidas para protección de los usuarios, la implementación de seguros de garantía y de cobertura amplia y de antecedentes de los conductores y de un registro de los mismos para seguridad. Tampoco comparto lo que se mencionó ayer en cuanto a si se le pedía mayores requisitos a los taxis que a este tipo de empresas, porque lo que estamos viendo en función de libre competencia y concurrencia, a la que establece el artículo 28 constitucional, es un libre mercado y la barrera de entrada se deben evitar, pero no en función de los competidores. Lo que protege el artículo 28 constitucional es al consumidor. Y así nos lo dice el propio artículo 28 constitucional en el segundo párrafo. Tendrá que, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas con perjuicio del público en general o de alguna clase social. Entonces, analizar la libre concurrencia y la libre competencia no está en función de los competidores. Lo que tiene que buscar es el objetivo final de estos principios que están en función del consumidor, es la ventaja hacia el consumidor. En este sentido, yo estoy con el proyecto con las razones adicionales del consumidor entendido como sociedad en general.
Por lo tanto, yo estoy con el proyecto por las razones que expresa y por las razones adicionales que señaló el ministro Franco. Gracias. Gracias, señora ministra. Señor ministro Cosío. Sí, señor presidente. El señor ministro Franco propone agregar algunos elementos de barreras de entrada, estoy de acuerdo, y el señor ministro Medina Mora propone hacer alguna consideración sobre la fracción 90 del artículo 13, la cual también estoy de acuerdo, se harán en el engrose y se circulará para ver si es lo que les ha parecido a ellos proponer. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más, señor ministro? Señor ministro Medina Mora. No, solamente para corregir una imprecisión de mi parte, es 110 y no 90, pero es un tema de dislexia con los números romanos. Gracias. Muy bien. En el glosario. No, sí es la 90. Si me permite, yo también quisiera expresar que mi voto va a ser en contra del proyecto, como lo hice en el precedente 63-2016 del Estado de Yucatán. Yo no veo ni que se esté regulando la moneda, ni que se esté prohibiendo nada. Simplemente la legislatura está estableciendo la forma en que se deben recibir los pagos y no se mete ni determina ninguna prohibición del uso de otras cuestiones. Simplemente establece esto, inclusive con razones, entiendo yo, de seguridad del propio usuario y aún de los conductores, para que no tengan dinero en efectivo que vayan acumulando durante su jornada. Existe ahora la figura de prepago, y de manera electrónica. No solo son las tarjetas de crédito, también lo podrían hacer de alguna otra forma de pago electrónico. Para mí no hay una discriminación ni el uso de una prohibición indebida ni de determinación legislativa en relación con la moneda o con los billetes, ni nada de eso. De tal modo que, brevemente sosteniendo lo que resolví en el precedente 63-2016, yo estaré en contra del proyecto. Y no hay más observaciones, vamos a tomar entonces la votación, señor secretario. Sí, señor ministro Gutiérrez Ortiz. Con el proyecto modificado. Señor ministro Cosío. ¿También? Señor ministro Ana Ramos. Con el proyecto apartándome de algunas consideraciones. Señor ministro Franco González Arias. Agradeciendo al ponente que ha aceptado la sugerencia, voto con el proyecto. Señor ministro Saldívar Ledo de la Rea. Con el proyecto tal como voté en el precedente acción de inconstitucionalidad 63, diagonal 2016, y por las razones que invoqué en esa ocasión. Porque sí, que se está aquí es 90. Tienes razón. Señor ministro Pardo Rebolledo. En contra del proyecto por las razones que expresé en el precedente. Sí, es 110. Señora ministra Peña Hernández. Sí, con el proyecto y las modificaciones aceptadas por el ministro ponente. Señor ministro Medina Mora. A favor del proyecto modificado. Señor ministro Daniel Potis. Con el proyecto. En contra del proyecto. Señor ministro presidente Adrián Morales. En contra del proyecto y por las razones que también expresé brevemente hace un momento, que son las del precedente 63-2016. Señor ministro presidente, me permite informarle que existe mayoría de 8 votos a favor de la propuesta del proyecto. La señora ministra Luna Ramos en contra de algunas consideraciones. El señor ministro Saldívar Ledo de la Rea por las consideraciones expresadas al resolverse la acción de inconstitucionalidad 63 diagonal 2016. Y voto en contra de los señores ministros Pardo Rebolledo, Pérez Dayán y Aguilar Morales. Muy bien, con ello queda aprobada en esta parte la propuesta que se nos hizo. Continuamos, por Gracias, favor. señor presidente. En la página 40 del proyecto se hace el análisis del segundo concepto de invalidez, que se refiere a las características del automóvil. Esto va de las páginas 40 a 41 del proyecto. En el segundo concepto de invalidez se impugna el artículo 169 al considerar que establece un requisito excesivo para la prestación del servicio de transporte privado que hace imposible su funcionamiento, ya que solo permite la operación en este tipo de esquema de automóviles de lujo con un valor superior a los 300,000 pesos. Se argumenta que este tipo de requisito excesivo vulnera los artículos 1 y 6 de la Constitución al limitar el acceso a las tecnologías de la información. El artículo impugnado no establece como requisito el valor de automóvil, sino ciertas características físico-mecánicas, y este tipo de características para prestar el servicio nada tienen que ver con el derecho de acceso a las tecnologías a la información. Tampoco el precio del automóvil nos lleva al análisis del derecho de acceso a las telecomunicaciones establecido en el artículo 6 de la Constitución.
Se estima que la impugnación se debe haber hecho en relación con la pertinencia o no de las características o lo individual, ya que de otro modo el argumento del accionante nos llevaría a considerar que cualquier característica de seguridad o de confort del coche requerida por la regulación, frenos ABS, por ejemplo, que aumente el valor del automóvil resultaría excluyente y discriminatoria, lo cual no es aceptable. De este modo se califica como infundado el concepto. Debo decir que este asunto o este tema en particular lo presentamos con bastantes dudas. Hay una forma en el que la acción de inconstitucionalidad 63-2016 se votó, de forma tal que también, debo decirlo, tengo yo algunas dudas sobre este resultado final y pues desde luego, y como casi siempre, ajustaría yo a lo que el tribunal dijera. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Saldívar, por favor. Gracias, señor presidente. Yo estoy en contra de esta parte del proyecto, de conformidad con lo que voté en el precedente. Me parece que este tipo de disposiciones son barreras de entrada a la competencia y a la libre concurrencia que no están justificadas. Consecuentemente, votaré por la invalidez, es decir, por la inconstitucionalidad de esta porción normativa. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez, por favor. Yo también en contra de esta parte del proyecto. Creo que es inválido el precepto impugnado por las razones que expresé cuando se vio el precedente de Yucatán. Me parece que estamos ante una barrera injustificada de entrada al mercado. Y otras consideraciones que plasmaré en un voto concurrente de prosperar, un voto particular de prosperar el proyecto. Gracias, señor ministro. Gracias, señor ministro. Señora ministra Piña. Como lo expresé y así lo sostuve en la acción de inconstitucionalidad 63/2016, yo también estoy por la invalidez. Se les establecen ciertos requisitos en el vehículo para la prestación de este servicio, lo que es violatorio del artículo 28 constitucional, porque se establecen como barreras de entrada a la prestación de este servicio, que como ya dijo este tribunal pleno, no es un servicio público, sino un servicio que se presta entre particulares. En ese sentido, para mí, lo que debe regir es la oferta, la ley de la oferta o la demanda, y serán precisamente en relación a las necesidades y a lo que la propia población o los usuarios de este servicio demanden, cómo se pueden ir mejorando la calidad de los propios servicios. Y por lo tanto, voto en contra del proyecto. Gracias, señor ministro Medina Mora. Gracias, señor presidente. Yo también estoy por la invalidez de este precepto. Está claro que el artículo, a mi juicio, violenta la libertad de comercio porque establece requisitos que no son razonables para la prestación del servicio. Obviamente, el objeto de la norma, me parece, debería ser o es garantizar la seguridad y comodidad del servicio. Y hay que otorgar una cierta deferencia al legislador cuando define condiciones técnicas para un servicio que puede ser regulado por el Estado. Pero también lo es que es indebido, me parece que está prohibido constitucionalmente, establecer requisitos de difícil o imposible cumplimiento para que este servicio se pueda llevar a cabo en forma adecuada. Y de esta manera no se establezca un obstáculo para el libre intercambio de bienes y servicios entre las personas. Está claro para mí que la regulación administrativa debe ser acorde con la libertad de comercio. Aquí yo creo que hay requisitos y condiciones claramente imposibles de cumplimiento. Planteo algunas simplemente como ejemplo. Digamos, entre las características que se plantean en el 169, la norma oficial mexicana para efectos de seguridad del transporte se emitió en 2016 y entra en vigor 3 años después, o sea, entrará en vigor en algún momento de 2019. Y esa establece la obligatoriedad del ABS, de los frenos, digamos, antibloqueo. Establece desde hace mucho más tiempo la obligación del cinturón de seguridad, pero no establece en ningún lado, y tampoco es normal en los automóviles que se venden en México o incluso en otros países, las
bolsas de aire traseras. Tampoco es que la mayor parte de los modelos tengan este control electrónico de estabilidad, que es este mecanismo que permite el frenado o aceleración diferenciada entre las 4 ruedas para efectos de que el vehículo conserve su estabilidad tomando una curva en una carretera de alta velocidad, no en un servicio de este tipo. Los testigos auditivos de seguridad, bueno, hay muchos testigos auditivos en un automóvil. El foco que anuncia o anticipa que hay un bajo nivel de aceite o un sobrecalentamiento o incluso bajo nivel de aire en los neumáticos. El único que es auditivo en los coches normales es el del cinturón de seguridad de los asientos delanteros. De manera que sería ideal que los tuviera también para los asientos traseros, pero estos controles auditivos, digamos, no pueden ser que sea auditivo el hecho de que haya una falla en el motor. Hay algunos automóviles que tienen control auditivo si se rebasa una cierta velocidad preprogramada, si hay una proximidad de otro vehículo que pueda ser relativamente peligroso, entonces suena algo, pero eso no está en el estándar de los coches que pueden prestar este servicio. Y por último, me parece el más importante, estas dimensiones de distancia entre los ejes. El coche típico para un servicio de este tipo es un Jetta, digamos, un Jetta no entra en estas circunstancias, tiene menos de 2.750 milímetros entre ejes. Tendría que ser un coche mayor para efectos, y esto es, me parece, una barrera de entrada que está diseñada claramente para que el servicio no se pueda prestar, o al menos es un obstáculo que no es razonable. Por eso yo estoy por la invalidez y explico, digamos, en puntualidad, no solo la parte conceptual, sino algunos de los ejemplos que surgen de los requisitos exigidos. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más, señor ministro Lainez? Exactamente en el mismo sentido que lo ha manifestado el ministro Eduardo Medina Mora, más que restricciones. Respeto a quienes piensan que cualquier regulación en este sentido es una restricción a la libre competencia. Yo creo que hay regulaciones que pueden ser válidas pero en este caso yo coincido totalmente con lo que ha señalado el ministro. Incluso, digo, en cuestiones técnicas, desde luego no tenemos la pericia ni las periciales, esto es control abstracto, pero también por una simple, digamos, revisión en Internet es fácil darse cuenta que una distancia entre ejes mayor a 2.750, estamos hablando de 4 o 5 coches con, digamos, premium en nuestro país, con valor mínimo de 800,000 pesos. Por lo tanto, yo creo que no se solicita el permiso para prestar un servicio con estas características que, lo vuelvo a decir, ni siquiera se exige para el taxi ejecutivo regulado en la propia ley de movilidad sustentable del Estado de Colima. Gracias, señor ministro. Señora ministra Luna, ¿una aclaración? Señora ministra. No he participado, señor presidente. Iba a participar apenas. ¿Nos podría aclarar su voto? Pero vi que sacó una tarjeta blanca. No, nada más alcé la mano. No, la de la tarjeta blanca fui yo. Perdón. Entonces, señora ministra Luna, tiene usted la palabra, señora. Gracias, señor presidente. Yo estoy de acuerdo en que ciertos servicios puedan hacerse especificaciones para mayor comodidad, para establecer diferencias con otros, pero diferencias que establezcan características factibles de cumplir. En este caso concreto, como bien se ha señalado, la norma oficial mexicana establece cuestiones que en este caso concreto no se pueden cumplir, sobre todo en vehículos que van de 5 a 9 pasajeros. Ahora, es verdad que no se está determinando de ninguna manera el precio del vehículo,
pero hay situaciones, por ejemplo, las bolsas de aire traseras, pues no las puede traer cualquier vehículo. Yo creo que tiene que ser pues algunos vehículos de cierta cantidad que evidentemente no podrían entrar dentro de estas restricciones. Entonces aquí sí advierto yo también una limitación a la libre concurrencia y al final de cuentas es una barrera que les están poniendo a quienes se pueden dedicar a estos actos de comercio. Entonces, por esa razón, si el señor ministro está con la gran flexibilidad de poder cambiar esta parte, pues yo sí estaría por la inconstitucionalidad. A ver, el señor ministro Cosío pide la palabra, aunque la señora ministra Piña, pero creo que alguna aclaración va a hacer usted en especial. Sí. Para manifestar que el ponente está en esa condición que acaba de escribir la señora ministra Luna. Solamente que para poder ordenar la discusión quisiera decir lo siguiente. En la página 15 de la demanda se planteó la invalidez de este artículo 169 como violación al primero y al sexto. Entonces esto desde luego me parece que es muy difícil por las razones que yo daba y ninguno de quienes han intervenido han dado razones que sustentaran la posición que se hizo la demanda. Entonces creo que lo podríamos por suplencia, primera cuestión, determinar la invalidez como violaciones al 5º y al 28, uno por libertad de trabajo, que es algo que hemos venido sosteniendo, y el otro al 28 por barreras de entrada, como señaló el señor ministro Franco. Si esas dos fueran las condiciones, yo también estaría en contra de mi proyecto original y estaría a favor del proyecto modificado que estoy sometiendo a consideración de ustedes. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra Piña, por favor. Gracias. Brevemente, efectivamente, como lo dijo el ministro ponente, no hay argumento específico, pero yo lo planteaba, a lo mejor no lo dije, con fundamento en el 71 de la ley reglamentaria en suplencia de la deficiencia de la queja. Y nada más para aclarar mi voto, yo no considero que cualquier regulación pueda ser vulnerada, sea violatorio del derecho de libre competencia o concurrencia, derivado precisamente de que es un fenómeno que se está dando en la actualidad, es que se debe ver la regulación de este tipo de servicio. Yo parto de que esa regulación debe ser en principio por autoridad competente y necesariamente previendo libre competencia y concurrencia, lo que no implica que los consumidores finales tengan que tener las ventajas y los cuidados y las garantías que este tipo de servicio tiene que dar al prestarse el mismo. Esto es, la regulación no tiene que ir necesariamente sobre este tipo de requisitos de los vehículos en específico, sino precisamente para protección de los usuarios, de los consumidores, como está regulado en diferentes servicios en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Es un servicio que se presta al público en general y por lo tanto como novedad pues se tiene que legislar por la autoridad competente en función de la seguridad y protección del consumidor y en dado caso con las leyes fiscales que resulten pertinentes para que se contribuya al gasto público por los que prestan este servicio, pero no quiere decir que va a estar libre de cualquier regulación. Y concretamente en este artículo, como lo dijo el ministro Medina Mora, porque es el que estamos analizando, este artículo en concreto sí presenta una serie de condiciones para la prestación del servicio que a mi juicio constituyen barreras de entrada. Gracias, señor presidente. Gracias. Señor ministro Franco, por favor. Gracias, señor presidente. La buena voluntad del ponente dejó sin objeto ya mi intervención, le aprecio mucho y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado para el engrose del proyecto. Muchas gracias, señor ministro. Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Yo en el precedente 63 de 2016 voté por la constitucionalidad del precepto que establecía las características que debían reunir los vehículos para ser destinados a este servicio. Sin embargo, tengo a la vista el artículo 40 sexies de aquella ley que se refería al estado de Yucatán
y en comparación con el que ahora tenemos en análisis, la verdad es que es muy distinto. Sí. En aquel, por citar algunas de las características, se señalaba un valor mínimo del vehículo, que el año o modelo de fabricación no fuera anterior a 7 años, que tuviera máximo 7 plazas, incluyendo al operador, mínimo 4 puertas, cinturones de seguridad en condiciones de uso, bolsas de aire delanteras, aire acondicionado y equipo de sonido. No se hablaba de requisitos como los que aquí se han destacado, las bolsas de aire traseras, la distancia mínima entre ejes, en fin. Entonces, no obstante que en el precedente yo estuve por la constitucionalidad del precepto, a mí me parece que el que ahora estamos analizando sí excede con mucho la razonabilidad de establecer los requisitos para poder prestar el servicio de transporte de pasajeros entre particulares a través de una plataforma informática. Por esta razón, yo también estaría con la nueva propuesta por la inconstitucionalidad de este precepto. Lo único que me preocuparía es que vamos a dejar a la ley sin señalar algunos requisitos mínimos para los vehículos que van a ser destinados a este servicio. Yo no sé si fuera el caso, ya se analizaría en su momento, de establecer la obligación de volver a legislar para poder definir esas características pues, sobre un margen o sobre una línea de razonabilidad en relación con lo que se pretende con los mismos. Pero por lo pronto yo estaría también con la invalidez del precepto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más, señor ministro? Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Como se acaba de expresar por el señor ministro Pardo, el precedente que analizamos en relación con el mismo servicio y plataforma tiene profundas diferencias que el que estamos ahora analizando, de tal manera que, considerando que ahora el ponente ha abandonado la posición inicial para sostener la invalidez y en la construcción de lo que será el argumento, yo me sumaría a la expresión que se dio en el precedente sobre la posibilidad de regular por parte del legislador todos y cuantos elementos de seguridad en la conducción e integridad de los usuarios correspondan a su competencia. De ahí que el requerir una cantidad específica para determinar cuál es el vehículo que puede cumplir con estos resulta también, a mi juicio, inválida. El argumento principal con el que se resolvió la acción de inconstitucionalidad antecedente es precisamente el de ponderar todos y cada uno de los elementos de seguridad que el legislador considera razonablemente necesarios para que se preste el servicio en las mejores condiciones. Y si en el caso concreto se trasladó esto al precio específico de un vehículo, me parece entonces que la invalidez es absolutamente clara, sin dejar de considerar la necesidad de que en efecto sea el legislador el que establezca todas las condiciones de seguridad para los pasajeros. Y a partir de ello, el precio seguramente será determinado por el mercado. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. ¿No hay nadie más, señores ministros? Yo también venía en contra del proyecto original, o vengo en contra del proyecto original y a favor del proyecto ahora modificado por las razones que se han expresado, fundamentalmente, como lo señalaba el ministro Pardo. Yo también había votado en el otro asunto de Yucatán en ese sentido, pero con las condiciones tan distintas que tiene esto y como bien hacía notar el ministro Medina Mora, se trata de condiciones en muchas de ellas casi imposibles de cumplir para el estándar de vehículos que se solicita, de tal modo que yo también estaré ahora a favor con el proyecto modificado. ¿Alguien más, señores ministros? Si no hay más, vamos a tomar la votación, señor secretario. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor del proyecto modificado. Señor ministro Cosío. Igual. Señor ministro Ana Ramos. Igual. Señor ministro Franco González. ¿Un proyecto modificado? Señor ministro En Saldívar. el mismo sentido. Señor
Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto modificado. Señor ministro Piña Hernández. Con el proyecto modificado. Señor ministro Medina Mora. Por la invalidez de todo el precepto con el proyecto modificado. Ministro Lenín Potosí. Con el proyecto modificado. Pérez Dayán. Por la invalidez con el proyecto modificado. Señor ministro presidente Eloy Morales. También con el proyecto modificado. Señor ministro presidente, me permite informarle que existe unanimidad de 11 votos a favor de la propuesta modificada del proyecto, consistente en declarar la invalidez del artículo 169 de la ley impugnada. Bien. Queda aprobado en ese sentido, pero deberíamos tomar en cuenta la sugerencia del señor ministro Pardo para en su momento, quizá en los efectos, podríamos agregar alguna condición al respecto. Continuamos, señor ministro, por favor. Gracias, señor presidente. El siguiente tema es el análisis del séptimo concepto de invalidez. Está de las páginas 42 en adelante. Se analiza el artículo 373.1, fracción primera. En este concepto se impugna el precepto señalado por considerar que viola el artículo primero constitucional al discriminar a niños y niñas que cursan el nivel primario, pues los excluye del acceso a tarifas preferentes para el transporte público, mientras que los adolescentes a partir del nivel de secundaria sí gozan de estas tarifas precedentes. Señala la demanda que no se justifica la discriminación por razón de edad, ya que las tarifas preferentes deben ser para todos los niños sin importar la edad por su sola calidad de estudiantes. El proyecto propone que no estamos frente a una categoría sospechosa en sentido estricto como se pretende en la demanda, ya que la misma transforma la exclusión de los estudiantes de un cierto grado de escolaridad en una discriminación por edad y las categorías en general no son de aplicación abierta. No obstante lo anterior, el principio de igualdad previene al legislador de hacer distinciones injustificadas en grupos o subgrupos de una misma categoría. En este caso, de la redacción de la norma resulta claro que el grupo es de los estudiantes inscritos en planteles educativos incorporados a la Secretaría de Educación, siendo los subgrupos aquellos de los niveles de secundaria en adelante, por un lado, y los excluidos durante el procedimiento legislativo, que son los estudiantes de primaria. Si bien es posible imaginar razones que pudieran resultar viables para la distinción en el otorgamiento de tarifas preferenciales, en el caso no se formuló ninguna por el legislador y se excluyó al subgrupo de estudiantes de primaria sin ninguna razón aparente, lo que resulta contrario a la intención originaria de las iniciativas que contemplaban a la totalidad de los estudiantes como beneficiarios de estas tarifas. Por ello, se considera que la distinción no resulta constitucional al vulnerar el principio de igualdad y por lo tanto se propone declarar la invalidez de la fracción primera, punto primero del artículo 373 en la porción que establece, y cito, desde los niveles de educación en adelante, lo que tendrá como efecto el aplicar las tarifas preferenciales a todos los estudiantes sin distinción de grado. Esta es la propuesta, señor presidente. Gracias. Gracias, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Respetuosamente, yo no comparto el sentido del proyecto. Coincido que no estamos ante una categoría sospechosa, por lo tanto el escrutinio debería ser un escrutinio ordinario. En ese sentido me parece que la norma cumple con el escrutinio ordinario y por lo tanto estamos ante una situación de libre configuración de la entidad federativa. Por lo tanto, mi voto sería en contra del proyecto en este punto. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más, señores ministros? ¿Nadie más? Tomemos la votación. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Yo estoy de acuerdo con el proyecto, me aparto de consideraciones porque lo que se está determinando es que no se da una justificación en el proceso legislativo. El día de ayer yo mencioné que me apartaba justamente de todas estas situaciones porque no es en el proceso legislativo donde debiera darse esta justificación. En todo caso, el estudio se hace de constitucionalidad en el órgano de regularidad constitucional. Entonces, yo estoy de acuerdo con el sentido, pero me aparto de consideraciones. Bien. Gracias, señora ministra Luna. ¿Alguien más? Vamos a tomar la votación entonces, señor secretario. Sí, señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. En contra y anuncio voto particular. Señor ministro Cosío. La propuesta. Señor ministro Luna Ramos. Con el sentido en contra de consideraciones. Señor ministro Franco González Sáenz. El proyecto. Señor ministro Saldívar Ledo de la Reina. Los términos de la ministra Luna Ramos. Ministro Pardo Rebolledo. A favor. Señor ministro Piña Hernández. Con el proyecto y por razones adicionales a las señaladas en él. A favor. Con el proyecto. Con el proyecto. Señor ministro presidente Eloy Morales. También con el proyecto.
Señor presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 10 votos a favor de la propuesta del proyecto, con voto en contra de consideraciones de los señores ministros Luna Ramos y Saldívar Leo de la Rea, la señora ministra Peña Hernández por razones adicionales, y voto en contra del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena, quien anuncia voto particular. Bien, con eso también y esta votación queda aprobada esta parte de la propuesta. Continuamos, señor ministro. Gracias, señor presidente. Estoy en la página 44, donde se analiza el concepto de invalidez tercero y cuarto, páginas, insisto, 44 y siguientes. En estos conceptos los accionantes señalan que se violan los artículos 11, 25 y 26 de la Constitución, ya que se establecen trabas y restricciones para el aprovechamiento de las tecnologías de la información, que no es dable regular la actividad, ya que el Estado permite que se sigan dando las condiciones para que las partes puedan tener transacciones libres e independientes, y que esta regulación excesiva transgrede la competitividad y va en contra de un entorno económico más competitivo, y que la sobreregulación no atiende al problema de movilidad. En estos conceptos no se señalan preceptos específicos como impugnados, por lo que se entiende que constituyen argumentos genéricos contra el resto de los artículos señalados como impugnados. El análisis en general parte de la premisa básica de que el legislador no puede evitar un mínimo de justificación para la restricción o limitación de las condiciones para la prestación del servicio. Así, el artículo 13.1, fracción 110, es una mera definición del transporte privado asistido por aplicaciones tecnológicas, por lo que no se advierte que vulnere ningún principio de la cohesión. Está pendiente el tema del señor ministro, que planteó el señor ministro Medina Mora, que yo acepté en relación con el 169, pero eso lo vemos, si les parece a ustedes, en efectos. De igual forma, el artículo 125.1, fracción tercera, únicamente define el servicio de transporte privado por arrendamiento a través de aplicaciones tecnológicas. El artículo 170 se refiere a condiciones de operación y en sus 5 puntos refiere a la tarifa en condiciones del mercado, vigencia anual del mismo sujeto al contrato de adhesión, portación del permiso a la vista de inspección, así como la utilización para la prestación del servicio en todas las vías públicas del Estado, debiendo contar con un lugar sede en cualquier municipio de la entidad. De este modo no se aprecia que alguno de estos elementos sea violatorio de la Constitución, ni que las condiciones de operación vayan más allá de condiciones genéricas de control, supervisión y seguridad en la prestación del servicio, por lo que se propone reconocer su validez. El artículo 175, por su parte, establece el requisito de la empresa de gestión de la demanda con plataformas y sus socios. Su punto primero se refiere al formato, mecanismo o medio de acceso que debe ser especificado por la Secretaría para presentar su registro. El punto segundo establece que los ciudadanos tendrán preferencia para adherirse como socios para operar los servicios que ofrece este tipo de empresas. El registro local de la empresa no va más allá de un mero control para la seguridad de usuarios y choferes. Sin embargo, la preferencia de los ciudadanos colimenses para la operación de los servicios sí presenta un problema de distinción que necesitaría una justificación específica que, si bien no ajusta de manera precisa con alguna categoría sospechosa del artículo primero constitucional, sí puede ser vista como una distinción injustificada. Se considera que la distinción realizada vulnera el principio de igualdad a dar preferencia a un cierto grupo de personas sin justificar la razón por la que lo hace, por lo que incluso considerando que ello pudiese resultar constitucional bajo alguna justificación específica, esta no se desprende de los elementos del proceso legislativo correspondiente. Por lo tanto, se considera que el punto segundo del artículo 175 es inconstitucional y debe declararse inválido. En lo relativo al artículo 176, el mismo establece cuál es la información que debe ser proporcionada por parte de las empresas de acceso y gestión de la demanda a la Secretaría. En su punto primero señala que deberá retenerse por lo menos 12 meses información relativa a asociados, conductores, traslados, transacciones, gestión de espacios, vehículos asociados y las demás que establezca la Secretaría en los permisos de operación correspondientes. En su punto segundo establece que las empresas no podrán divulgar información alguna de los usuarios, salvo mediante su consentimiento o que lo solicite por escrito la autoridad competente. Se considera que si bien la retención de información pareciera ajustarse a una justificación genérica de seguridad de los usuarios y conductores, esta no se encuentra justificada de manera específica y la entrega de esta información a la Secretaría, sin más, tiene el potencial de vulnerar tanto la intimidad de las personas como su derecho a la protección de datos personales establecido en el artículo 6 de la Constitución.
Asimismo, se considera que esta es una disposición demasiado genérica que, si bien parece remitir meramente a la autoridad competente, no lo hace de manera precisa. Por eso, este artículo impugnado, el 176, también se considera inconstitucional y se propone declararlo inválido. Por su parte, el artículo 178 establece la posibilidad de suspender el servicio, entiéndase el permiso, cuando se esté en contravención a lo establecido en los demás artículos de la ley, sin perjuicio de la revocación del permiso en caso de reincidencia. Se considera que la sanción en sí misma no resulta inconstitucional al hacerla depender de la contravención en los artículos de la ley, lo que resulta lo suficientemente objetivo para que la autoridad pueda en su momento fundar y motivar su acto sin que éste resulte arbitrario. Es por ello que se considera que la sanción es constitucional y este artículo 178 debe ser considerado válido. El artículo 180, punto primero, fracción segunda, inciso K, es un mero catálogo de instrumentos y actores, dentro del cual se encuentran las empresas de acceso y gestión de la demanda de transportes, por lo que no se aprecia que pudiera vulnerar alguno de los artículos bajo los cuales se hizo la demanda. El artículo 183 establece un listado de información que debería presentarse a las empresas de acceso y gestión de la demanda para su registro en la Secretaría a través del Sistema Estatal de Información de Transporte. No se advierte que este vaya más allá del mero registro y control y no creemos en el proyecto que esté vulnerando la Constitución. La misma apreciación se tiene respecto al artículo 316.5, en donde se establece de manera genérica el otorgamiento del permiso de operación de este tipo de empresas, por lo que el mismo consideramos no resulta inconstitucional. Y finalmente, lo que se refiere a la vigencia, a la tabla de vigencia de los permisos establecidos en el 317, se aprecia que vulnera la Constitución, ya que de mantenerse las condiciones de registro de la empresa, la misma podría continuar gozando del permiso correspondiente. Esta sería esta última parte, señor presidente, donde, como lo decía, a partir de un planteamiento genérico se están haciendo, de los artículos 11, 25 y 26, se están haciendo los señalamientos de los preceptos que habían sido expresamente impugnados. Gracias. Gracias, señor ministro. Está a su consideración, señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Estoy, en términos generales, de acuerdo con el tratamiento que el proyecto hace respecto de el planteamiento genérico que los accionantes hacen valer en su demanda. Esto es, recuerdo a todos ustedes que al inicio de esta parte considerativa de la sentencia, el ministro ponente nos hace hincapié en que los conceptos de invalidez no se refieren en lo particular a alguna de las restantes disposiciones, sino simplemente se hacen consideraciones genéricas que a su juicio son suficientes para considerar inválidas las normas. El proyecto se hace cargo de estas argumentaciones para concluir en una parte la validez y en otra parte la invalidez. Sin embargo, en la parte en que considera la invalidez, una atenta sugerencia sería la de permitir la invocación del artículo 71, párrafo primero de la ley reglamentaria del artículo 105. Lo hago porque al enumerar los conceptos de invalidez se refiere genéricamente el proyecto a la violación a los artículos 11, 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, para arribar a la invalidez de los artículos 175 y 176, no se hace uso de las normas que sirven de referente para hacer este estudio, sino se utiliza la que se contiene en el artículo 1 y en el 6 de la propia Constitución. Esto es, se está en el específico supuesto en el que procede la suplencia de la queja, tal cual lo establece el ya referido artículo 71 reformado en 2015, que permite que al dictar sentencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación deba corregir los errores que advierten la cita de los preceptos invocados y suplirá los conceptos de invalidez, agregando que la Corte podrá fundar su declaratoria de inconstitucionalidad en la violación de cualquier precepto constitucional haya o no sido invocado en el escrito inicial. Esto lo hago solo para dar esta línea de seguimiento al argumento de lo genérico de los argumentos atribuido al resto de los artículos analizados, no obstante que como referente para tal aspecto se considera inicialmente los artículos 11, 25 y 26, pero la conclusión se genera no en el contenido de ellos, sino en el contenido del artículo 1
y el artículo 6. De suerte que, estando de acuerdo en que las violaciones aquí expuestas resultan concretas y comprobables, me parece entonces que el argumento para poder invocar los artículos que contienen los derechos restringidos son el 1 y el 6, y a partir de ello, como el propio proyecto lo propone, declarar su invalidez con fundamento en el artículo 71, primer párrafo de la ley reglamentaria. Creo que esto agregaría una razón más para permitir la suplencia de la queja como se hace en el proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Una consulta a la presidencia. ¿Vamos a ir refiriéndonos y votando cada uno de los preceptos o en general? Porque creo que son un número considerable y creo que podría complicarse la votación, pero simplemente para saber y pedir la palabra en su momento. Gracias. Sí, desde luego, son 10 artículos los que están involucrados en esto. Yo creo que lo conveniente, por claridad, para todos, es que los vayamos analizando en grupos, por lo menos, porque los primeros artículos se pueden ver, por ejemplo, está el artículo 13, junto con el 125 y el 170. Hasta ahí podría ser una votación. Exacto, eso podríamos analizar este primer paso en relación con estas tres disposiciones, bueno, y las fracciones correspondientes. Independientemente, como ya aclaró el señor ministro Cosío, respecto del artículo 13, punto primero, fracción 110, que podría verse como cuestión de efectos respecto del 169. Muy bien. Pero si no tienen ustedes inconveniente, por favor, vamos entonces a centrarnos por el momento, no obstante que el planteamiento fue más amplio, en el artículo 13.1, fracción 110, en el 125.1, fracción tercera, y en el 170. Perfecto. Tiene la palabra el ministro Gutiérrez, por favor. Gracias, ministro presidente. Mi observación originalmente era en ese sentido, pero dado que ya me da la palabra, continúo con estos tres artículos. En cuanto al artículo 13, ya comentado, yo estaría de acuerdo con la interpretación conforme que mencionó el ministro Medina Mora hace algunos momentos. Si el proyecto acepta y recoge esa interpretación conforme, yo estaría de acuerdo con esa propuesta. En cuanto al artículo 125.1, fracción 3, yo estaría por la invalidez de la porción normativa que habla de gama alta o premium. Me parece que es una barrera de entrada. No voy a regresar a esa discusión, simplemente anotaría mi votación en ese sentido, y la forma de pago se deberá realizar mediante un mecanismo propio. Supongo que esto también recogería esa interpretación conforme, en cuyo caso yo estaría a favor. Y en el 170 no tengo comentario alguno. Gracias, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Franco. Gracias, señor presidente. Yo vengo de acuerdo con el proyecto, pero tengo una duda y que quizás valga la pena reflexionar respecto del artículo 13 en su fracción 110. En la parte final, y a eso me voy a reducir para no extenderme, la última frase después de la coma dice: realizando el pago de los servicios exclusivamente mediante el uso de la aplicación tecnológica. Me parece que esto podría pugnar con lo que ya resolvimos. Entonces yo sugeriría que esta porción se pudiera invalidar para hacer congruente la votación previa que ya tomamos. Sí, se podría invalidar, pero no por los argumentos planteados en la demanda respecto de este punto, sí, claro, sino quizá por extensión del 169, por ejemplo. Podría ser. Señor ministro Cosío. Sí, señor presidente, por eso había pensado que lo podríamos discutir en extensión de efectos, por las razones que usted da, pero también si de una buena vez nos pronunciamos en este sentido. Yo había aceptado la condición que planteaba el señor ministro Medina Mora como parte del proyecto. Si ahora la propuesta es del señor ministro Franco eliminar esa porción y efectivamente a partir de la última coma, realizándoles el pago del servicio exclusivamente mediante el uso de aplicación tecnológica, creo que ya queda circunscrito al sistema y de una vez podríamos ir avanzando en este aspecto y no dejarlo pendiente, según entendía el ministro Medina Mora. Gracias, sí. presidente. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente.
Yo, en atención a estos 3 artículos, primero, por lo que hace al artículo 13, también estoy porque se invalide realizando el pago de los servicios exclusivamente mediante el uso de la aplicación tecnológica, tanto porque me parece una consecuencia de lo que ya se votó como porque me parece inconstitucional en sí mismo. Las mismas razones que se dieron allá me parece que son invocadas aquí. Es lógico que el proyecto sostenga validez porque el proyecto original sostenía validez de la otra porción normativa. En relación con el artículo 125, yo estaría a favor de la validez salvo por las siguientes porciones normativas. En vehículos de gama alta o premium, y la forma de pago se deberá realizar mediante un mecanismo propio, también por congruencia con mis votos anteriores en este mismo asunto. Y sobre el 170 no tengo comentario, estaría a favor del proyecto. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Medina Mora. Sí, señor presidente, simplemente en la intervención anterior, en relación con el 169, yo planteé el tema de esta disposición del 110, no 90, del glosario. Yo creo que es más claro eliminarla o invalidarla que hacer una interpretación conforme, porque puede generar confusión. Y simplemente plantear eso como lo hizo el propio ministro Franco. Gracias. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. En cuanto al artículo 13.1, fracción 110, yo creo que sí se está impugnando la fracción completa. Entonces, aquí sí cabe invalidarla por lo que ya se había mencionado con anterioridad y que de alguna manera sí pudiera ser parte de la impugnación, porque dice en la última parte del párrafo 100, este tribunal no aprecia que alguno de estos elementos sea violatorio de la Constitución ni que las condiciones de operación vayan más allá de condiciones genéricas de control, supervisión y seguridad en la prestación del servicio. Sí son argumentos, como él dice, un poco genéricos, pero de alguna manera están relacionados con la fracción que se está impugnando. Entonces, a mí me parece que sí habría que modificar esta argumentación y con esto podría declararse la invalidez de esta porción en esta misma parte sin interpretación conforme y sin hacerla extensiva. ¿Por qué? Porque está impugnada de manera directa en esta parte del proyecto y yo creo que el argumento puede dar para eso. Nada más hay que variarle en este párrafo. Por lo que hace al otro artículo, al 125, yo estaré de acuerdo con lo que señalaron tanto el ministro Gutiérrez Ortiz Mena en invalidar lo de los vehículos gama alta o premium y el que agregó además el señor ministro Saldívar, la forma de pago se deberá realizar mediante un mecanismo propio. Y por el 170 estoy de acuerdo. Bien. Señor ministro Gutiérrez. Simplemente para aclarar mi voto, dado que no se aceptó o se retiró la idea de una interpretación conforme, yo también estaría por la invalidez de la porción normativa en el artículo 13, que dice realizando el pago de los servicios exclusivamente mediante el uso de la aplicación tecnológica, y en el 125, además de gama alta o premium, la forma de pago se deberá realizar mediante un mecanismo propio. Okay. ¿Alguien más? Señor ministro Cosío. Sí, el proyecto, y lo señala bien el señor ministro Saldívar, estaba hecho con una lógica. Entonces creo que no pasa absolutamente nada. Sí, respecto del artículo 13, la propuesta sería dejar el precepto hasta con usuarios afiliados a sus servicios. Ahí sería un punto y coma para efectos de dar lugar al resto de las fracciones. Del artículo 125, efectivamente, una vez que hemos determinado las condiciones generales de los vehículos, etcétera, tampoco viene al caso establecer esta sobreinclusión o esta separación de vehículos gama alta o premium. Yo en eso también estaría de acuerdo y también me parece que es correspondiente eliminar del artículo 125, punto primero, fracción tercera, la forma de pago se deberá realizar mediante un mecanismo propio, porque eso también es consecuencia de la votación que se presenta, que se dio anteriormente. Ese sería el nuevo proyecto que está sometido a su consideración, señor presidente. Gracias. Bien. Entonces, incluso pediría yo que nos pronunciáramos específicamente por el 13, para que pudiéramos recopilar la votación específica respecto de esta disposición del artículo 13.1, fracción
110 de esta disposición. Sí, con la porción. En esa porción que se señaló por el señor ministro Cosío hace un momento. Gracias. Tome la votación. Sí, sí. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. A favor del proyecto modificado. Señor ministro Cosío. Bien. Señor Estado Ramos. También a favor del proyecto modificado. Nada más le preguntaría al señor ministro ponente si modificaría la parte del párrafo 100. Sí, sí. Gracias, estoy de acuerdo. Esa es la propuesta, sí. Señor ministro Franco González Alves. Con el proyecto modificado. Señor Saldívar. Con el proyecto modificado. Señor ministro Pardo Rebolledo. En contra del proyecto modificado y por la validez como se proponía originalmente. Señor ministro Peña Hernández. Yo estaría por la invalidez total de los artículos derivado del estudio y de mi postura desde el análisis del primer concepto de invalidez. Sin embargo, si es necesario el voto para invalidar la parte de la porción del artículo 13.1, fracción 110, me sumaría yo a ese voto en específico para que se contabilizara de esa manera. Gracias. Señor ministro Medina Mora. Con el proyecto modificado. Igual. Señor ministro Pérez de Con el proyecto original en contra del modificado. Señor ministro presidente Guillermo Morales. También en contra del proyecto modificado, atendiendo a lo que voté en relación con el 169. Señor ministro presidente, permito informarle que existe una mayoría de 8 votos a favor de la propuesta modificada del proyecto, consistente en declarar la invalidez de la porción normativa que indica realizando el pago de los servicios exclusivamente mediante el uso de la aplicación tecnológica de la fracción 110 del numeral 1 del artículo 13, tomando en cuenta lo señalado por la señora ministra Piña. Con voto en contra de los señores ministros Pardo Rebolledo, Pérez Dayán y presidente Aguilar Morales. Bien. Ahora tomemos la votación, por favor, de los dos artículos siguientes, el 125 y el 170, para que podamos culminar este primer paso. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Con el proyecto modificado. Señor ministro ¿También? Contreras. Señor ministro Ana Ramos. Igual. Señor ministro Franco Con el González. proyecto modificado. Señor ministro Saldívar. En el mismo sentido. Señor ministro Pardo Rebolledo. En relación con el 125.1, fracción 3, estoy de acuerdo con la invalidez de la porción normativa que habla de vehículos de gama alta o premium, pero no estoy a favor de la invalidez de la fracción de la porción que señala la forma de pago se deberá realizar mediante un mecanismo propio. Señor ministro Peña Hernández. Por la invalidez de todo el precepto, pero con la misma circunstancia de que si no se alcanza la votación me sumaría al voto de las porciones normativas específicas. Señor ministro Medina Mora. Por la invalidez de las fracciones normativas gama alta o premium. Y la última, la forma de pago se deberá realizar mediante un mecanismo propio en el 125. Señor ministro Lainez Potosí. Con el proyecto modificado. Pérez Dayán. Por la validez de las disposiciones cuestionadas, salvo lo establecido en el artículo 125, numeral 1, fracción tercera, que dice de gama alta o premium, por la cual creo que debe ser declarada la invalidez. Señor ministro presidente Aguilar Morales. En los mismos términos de los ministros Pardo y Pérez Dayán. Presidente, me permito informarle que existe unanimidad, mayoría de 10 votos por lo que se refiere a declarar la invalidez de la porción normativa gama alta o premium y mayoría de 8 votos por lo que se refiere a declarar la invalidez de la porción normativa que indica la forma de pago se da a realizar mediante un mecanismo propio
incluyendo en esta segunda votación a la señora ministra Piña Hernández. Pues en ese sentido queda determinada. Muy bien. Continuaríamos. El planteamiento, si quiere repetirlo, por favor, señor ministro. Sí, sería el artículo 175, tiene el puntos primero y segundo, se está proponiendo declarar inválido el punto segundo de este artículo 175, señor presidente. Así es. Está a su consideración, señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Es aquí donde propuse invocar el artículo 71, primer párrafo, pues el referente para su invalidez son los artículos 1 y 6, que no son el 11, 25 y 26 originalmente invocados. Bien. Señor ministro Sí, Cosío. tiene toda la razón el señor ministro Pérez Dayán. Haremos esa mención para efectos de redondear, digamos así, la cuestión de suplente. Gracias, señor presidente. ¿Alguien más? Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Yo en esta parte del proyecto respetuosamente me aparto. Lo que el artículo dice es: los ciudadanos colimenses tendrán preferencia para adherirse como socios para operar los servicios que ofrece la empresa Redes de Gestión a la demanda con plataformas tecnológicas. Aquí no me parece que haya un problema específico de discriminación, hay una preferencia, no se dice solamente se van a aceptar ciudadanos colimenses, y yo la entiendo como hay un número de solicitudes muy amplio, pues le va a dar preferencia a quien sea colimense, pero yo no veo que esto afecte de ninguna manera a un artículo constitucional. Yo lo veo como una posibilidad de arreglar un desempate incluso en alguna solicitud. Entonces, no veo que exista una restricción expresa, sino que es única y exclusivamente la determinación de una preferencia. Por estas razones yo me apartaré de esta parte del proyecto. Gracias, señora ministra. ¿Alguien más, señores ministros? Pues tomemos la votación entonces, señor secretario. Sí, señor ministro, ustedes opinan. A favor. Con el proyecto. Señor ministro Luna Ramos. En contra. Señor ministro Franco González. Con el proyecto. Señor ministro Saldívar. Con el proyecto. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor. Señor ministro Piña Hernández. Con el proyecto y con razones adicionales. Señor ministro Medina Mora. ¿A favor del proyecto? Señor ministro Lainez. Con el proyecto. Señor ministro Pérez Con el Dayán. proyecto adicionado. Señor ministro presidente Daniel Morales. Con el proyecto. Señor ministro presidente, le permito informarle que existe una mayoría de 10 votos a favor de la propuesta del proyecto, la señora ministra Piña Hernández por razones adicionales y voto en contra de la señora ministra Luna Ramos. Bien, queda también entonces aprobado con esta votación esta propuesta y continuaríamos ahora con los artículos 176. El artículo 176 está planteado 2 puntos y se propone declararlos inválidos, toda vez que pareciera que tanto la recopilación de la información como la guarda son intromisivos del artículo 6º Constitución. Gracias, señor presidente. Señor ministro Saldívar, por favor. Gracias, señor presidente. Estoy en contra de la invalidez que se plantea. Me parece que los dos requisitos son razonables. Establecer que tengan que conservar y retener la información por los menos 12 meses relativa a las cuestiones que se invocan en el precepto, me parece que tienen una razonabilidad necesaria, incluso para cobros indebidos, para la comisión de delitos, etcétera. Creo que es razonable. Y por el otro lado, en el punto 2, la prohibición de divulgar información de los usuarios, salvo que den su consentimiento, me parece acorde a la protección de datos personales. Consecuentemente, estoy por la validez de estos dos apartados. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Lainez. Exactamente en el mismo sentido que el ministro Saldívar. Señor ministro Pardo. También para sumarme a lo Sí. manifestado por el ministro Saldívar. Señor ministro Medina Mora. Gracias. Yo también pienso que no hay irrazonabilidad en este requerimiento. Sí me genera duda, y así lo planteo, la parte final del numeral 2. Obviamente la autoridad competente tiene facultades para solicitar la información, pero esta ley no habilita competencia. Entonces yo no sé si la competencia está en otras leyes y en esa lógica sería mejor eliminar
esta última porción, a menos de que lo solicite por escrito la autoridad competente para ello. Es más una duda porque me parece que pudiera interpretarse que la ley le da competencia respecto de los usuarios concretos a la autoridad que regula este servicio. Y yo creo que no es así. La autoridad competente en su caso es la que tiene facultades de investigación y que está habilitada por otras normativas que no es esta. Gracias, presidente. Señor ministro, señora ministra Luna. Yo me adhiero también a la constitucionalidad del artículo, señor presidente. Gracias, señor ministro Franco. En el mismo sentido. Bien. ¿Alguien más? Yo también me uno a la constitucionalidad. Yo decía inclusive que esta última porción que señalaba el ministro Medina Mora podría hacerse una interpretación hasta conforme, señalando lo que siempre en los términos de la Constitución y de las leyes aplicables, la información será restringida o reservada conforme a esas limitaciones. Pero en general yo estoy por la validez de la norma. Cuando me refería a mi flexibilidad dije que casi siempre, por eso voy a sostener el proyecto, ya se desecha. Gracias, señor presidente. Gracias. Tomemos la votación entonces, señor secretario. Señor ministro Gutiérrez. Con el proyecto. No sé si... Señor ministro Con el Cosello. proyecto. Señor ministro Luna Ramos. En contra. Señor ministro Franco González. En contra. Señor ministro Saldívar. En contra. Señor ministro Pardo Rebolledo. En contra. Señor ministro Piña Hernández. Con el sentido del proyecto por razones distintas a las que se expresan. Señor ministro Medina Mora. En contra, pero me sumo a la sugerencia del ministro presidente de que esta última, los últimos renglones de esta numeral 2, la que se refiere a lo solicite por escrito de la autoridad competente, obviamente se haga en términos de los requerimientos constitucionales al efecto. Gracias. Gracias, señor ministro. En contra. Señor ministro Pérez. Con el proyecto. Señor ministro presidente Iván Morales. En los términos del ministro Medina Mora. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 7 votos en contra de la propuesta del proyecto, con precisiones de los señores ministros Medina Mora y presidente Aguilar Morales. Por ende, se reconoce validez del 176. Bien. Queda entonces aprobado en este sentido, con la votación suficiente para la validez. Gracias, presidente. El artículo que sigue es el 178, se refiere a la posibilidad de suspender el servicio cuando se esté en contravención o se contravenga lo dispuesto en la ley, y se está considerando válido esta sanción del 178, es la propuesta, señor presidente. Bien, está a su consideración, señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Estoy en contra de la validez que se reconoce. Esta es una norma de derecho administrativo sancionador que, en mi opinión, viola el principio de taxatividad al referirse a lo establecido en los artículos anteriores, de lo cual se da una suspensión específica, fija y sin tomar en cuenta las distintas conductas y variables. Consecuentemente, me parece que esta norma es inconstitucional. Gracias. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más, señores ministros? Señor ministro Medina Mora. Coincido con el señor ministro Saldívar en este punto. Gracias, señor ministro. Yo también traigo exactamente, prácticamente lo mismo que dijo el señor ministro Saldívar en relación con el principio de taxatividad, porque es una referencia muy genérica que no especifica claramente cómo y por qué se va a sancionar o a imponer la sanción que ahí se prevé. De tal modo que yo también estaría por la invalidez de esta norma. ¿Alguien más, señores ministros? Señora ministra Luna. Me adhiero, señor. Tomemos votación entonces si no hay más observaciones. Sí, señor. Señor ministro, ustedes En contra por las razones expuestas. Señor ministro Con el Cosello. proyecto. Señor ministro Luna Ramos. En contra. Y sí hago la aclaración porque el artículo dice conforme al artículo anterior y el anterior no está estableciendo ninguna particularidad al respecto. Señor ministro Franco González Saldi. Con el proyecto. Señor ministro Saldívar Ledo de la En Reina. contra. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor. ¿Pero cuál? Señor ministro Piña En Hernández. contra. Señor ministro Medina Mora. En contra. Señor ministro Lainez Con el proyecto. Pérez Dayana. En contra.
Señor Ministro Presidente, Aguilar Morales. En contra. Señor Ministro Presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 7 votos en contra de la propuesta del proyecto por declarar la invalidez del artículo 178 y por ende se desestima la acción. Se desestima en esta parte la acción. Muy bien. ¿Algo más, señor ministro Cosío? Quedan 3 artículos, señor presidente. Sí, por favor. El primero es el 180.1, fracción segunda, inciso K, que consideramos que es un catálogo no de instrumentos y actores. No apreciamos que pudiera haber aquí alguna violación, señor presidente. Está a su consideración, señoras y señores ministros, este artículo 180.1, fracción segunda, inciso K. Y el 183 también. Pues si quiere, sí, el 183 también es un listado de información. Exacto. No se aprecia que se presente esta cuestión. Podríamos ver esos dos, si por se referirse a cuestiones informativas y de bases. Ya el 316 y el 317 tienen alguna peculiaridad. Sí, veríamos entonces el 180 y el 183, por favor. Señor ministro Medina Mora. Yo concuerdo con la propuesta en el 180. En el 183 hay un punto que me preocupa y es que en el fracción primera del numeral 1 se refiere a la solicitud del acta constitutiva y se refiere al objeto social de las empresas. Obviamente el objeto social pues, es amplio y puede o no cumplirse, pero aquí se señala que incluye el desarrollo de aplicaciones web de su propiedad, de subsidiarias o filiales. Y luego, en la fracción sexta, dice que demuestre ser propietaria, subsidiaria o licenciataria de aplicaciones. Entonces, si es licenciataria de aplicaciones, no tiene la obligación de ser la propietaria de las aplicaciones. Normalmente estas aplicaciones, no sé, en el caso concreto del quejoso, pero obviamente está desarrollada en casa, como se dice, pero puede haber otras plataformas que recurran a aplicaciones y software de terceros. Entonces no veo por qué deba, si pueden ser licenciatarias un software de terceros, por qué razón deba exigirse que su objeto social sea el de desarrollo de aplicaciones web de su propiedad o sus subsidiarias o filiales. Yo sugeriría en ese sentido eliminar esta fracción normativa en la fracción primera del numeral 1, que dice, entre otros, el desarrollo de aplicaciones web, y eliminar de su propiedad o de sus subsidiarias o filiales, porque es inconsistente con la idea de ser, en su caso, licenciataria. Gracias, presidente. Entonces sería la porción de su propiedad o de sus subsidiarias o filiales. Correcto. Señor ministro Gutiérrez. Yo casualmente tenía exactamente la misma observación que acaba de hacer el ministro Medina Mora. Bien. ¿Alguien más, señores ministros? ¿Algún comentario, señor ministro? Yo creo que es una propuesta en la relación entre las fracciones primera y sexta a la que se refiere el señor ministro Medina Mora. Desde luego la escritura del acta constitutiva o el acta constitutiva, etcétera, me parece que está bien, pero este punto creo que tiene un aspecto muy interesante que plantea el señor ministro Medina Mora. Yo estaría, en principio, salvo escuchar otras opiniones, de acuerdo con esta condición, por si genera una diferencia importante. Señor ministro Saldívar. Me sumo a la propuesta del ministro Medina Mora, presidente. Gracias. Gracias. Entiendo, señor presidente. Señor ministro Pero Franco. nada más para una aclaración. Entiendo que el ministro ponente ya nos está presentando el proyecto modificado con eso. Aceptando la modificación. Para ya no hacer aclaraciones, yo votaré con el proyecto. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, votaríamos el proyecto modificado. Sí, señor presidente. Señor secretario, por favor. La fracción sexta también. Sí, de los dos artículos. Sí, claro, el Sugerencia de... 80.1, fracción segunda, inciso K, y el 183. Perdón, presidente. Señor ministro. ¿Podríamos saber cómo queda después de lo que se elimina? Sí, de acuerdo con la propuesta del señor ministro Medina Mora, quería artículo 183, registro de empresas de redes de acceso y gestión en la MA. 1. Estas empresas están obligadas a registrarse en la Secretaría a través del Sistema Estatal de Información de Transporte, proporcionando la información siguiente. 1. Acta constitutiva de la empresa legalmente constituida para operar en los Estados Unidos mexicanos, cuyo objeto social incluye el desarrollo de aplicaciones web
que sirvan como intermediación entre particulares para realizar el servicio de transporte privado por arrendamiento a través de aplicaciones tecnológicas. Es decir, lo que se está diciendo es que esas aplicaciones web no tienen que ser de su propiedad, de subsidiarias o de filiales. ¿Por qué? Porque la fracción sexta, creo que lo plantea muy bien el ministro Medina Mora, se refiere a que puede tener otras condiciones en este sentido. Sí, muy bien. Gracias. ¿Modificó usted también la redacción de incluya entre otros? No, señor. Hasta donde yo entendí es de su propiedad o de subsidiarias o filial. Es que en lugar de leerlo así, perdón, decía incluya el desarrollo. Pero está bien. ¿De propiedad? Con esa aclaración, entonces, tomamos votación. Sí, señor ministro Gutiérrez Ortiz. A favor del proyecto modificado. Señor ministro Cosillas. ¿También? Señor ministro Ana Ramos. Yo con el proyecto original. Señor ministro Franco González. Con el proyecto modificado. Señor ministro Saldívar Ledo. Con el proyecto modificado. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto modificado, obviamente, sería en suplencia de quejas. Exactamente, con el 71. Señor ministro Piña Hernández. Yo, derivado de que considero que esto no es competencia local, estaría por la invalidez del 180.1, fracción segunda, inciso K, y de artículo 183 que estamos analizando. Pero estamos viendo los dos, ¿verdad? Sí. 180.1, fracción segunda, inciso K, y 183. Por la invalidez, en el mismo sentido, si se necesita mi votación para invalidar las porciones de la mayoría, me adhiero a esa invalidez. Ministro Medina Mora. A favor de la propuesta modificada. Con el proyecto modificado. Con el proyecto original, al establecer la disposición entre otros. Con el 183. Señor ministro presidente Elena Morales. Con el proyecto modificado. Señor presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 10 votos por lo que se refiere a reconocer la validez del artículo 180.1, fracción segunda, inciso K, con voto en contra de la señora ministra Piña Hernández, y existe una mayoría de 8 votos por reconocer la invalidez del artículo 183, salvo por lo que se refiere al numeral 1, fracción primera, en la porción normativa que indica de su propiedad o de subsidiarias o filiales, respecto a la cual existe una mayoría de 8 votos por declarar su invalidez. Señora ministra Luna. Señor presidente, yo quisiera hacer una corrección, pero no de este artículo, sino del 178. Yo había leído del artículo anterior, y el artículo anterior no establece ningún supuesto de esta naturaleza, pero checando se refiere a los artículos anteriores, donde sí hay varios supuestos. Entonces, como todavía no se ha terminado de fallar, yo sí quisiera cambiar mi voto en esta parte. A ver, tome nota de la Secretaría. ¿Y cuál sería la votación en ese sentido? Sí. Sería una mayoría de 6 votos por la invalidez respecto al artículo 178. Antes la mayoría de 7, ahora sería de 6. Persiste la No pasa nada. desestimación por ese Perfecto, sí. No pasa nada. Nada más para que quede en el acta Es que yo había visto anterior. la votación de la Secretaría. Señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. Queda por analizar 2 artículos más, el 316.5, en donde se establece el otorgamiento de permisos de operación y que consideramos no resulta inconstitucional, y el 317, que se refiere al registro de empresas, que tampoco le vemos ese vicio. Entonces serían los últimos 2, señor presidente. El 316.5 y el 317. Exactamente. ¿Están a su consideración, señoras y señores ministros? ¿No hay observaciones? Señora ministra Piña. Si no hay observaciones, yo votaría en contra del proyecto. Se está reconociendo validez por las razones que expresaba. Bien. Tomemos votación entonces, señor secretario. Sí, señor ministro Gutiérrez. Con el proyecto. Señor ministro Cosío. ¿También? Señor ministro Ana Ramos. Con el proyecto. Señor ministro Franco González. Saldívar Con el Ledo. proyecto. Señor ministro Pardo Rebolledo. Señora ministra Piña Hernández. En contra.
ministro Medina Mora. A favor. Señor ministro Con el proyecto. Señor ministro Pérez de... Con el proyecto. Señor ministro presidente. También con el proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 10 votos a favor de la propuesta del proyecto, consistente en reconocer la validez de los artículos 316.5 y 317 de la ley impugnada, con voto en contra de la señora ministra Piña Hernández. Bien. Vamos a un pequeño receso, incluso para que verifiquemos bien. Ya no entiendo, ya no veríamos lo del artículo 13, que ya se resolvió, ya no como efectos, como consecuencia del 169, y estaríamos con la propuesta del señor ministro Pardo respecto de la condición que se establecería a la legislatura de legislar al respecto. Regresamos entonces en unos minutos a continuar y finiquitar este asunto. Se reanuda la sesión. Tenemos, señor ministro Cosío, para continuar con el análisis. Sí, señor presidente. En el capítulo 6, es el relacionado con efectos, se están señalando los ordinarios a partir de la notificación de la ejecutoria al Congreso del Estado surtirán. El proyecto no considera hacer extensivo la invalidez a otros preceptos de la ley y queda simplemente a duda el tema que había planteado, no sé si como duda o como propuesta el señor ministro Pardo, en cuanto a que el artículo 169, que se le ordenará al Congreso, legislarlo a la brevedad para efectos de evitar algunas distorsiones que él veía. Creo que esto sería la condición, señor presidente, y en general lo que está sujeto a discusión es esta propuesta o duda que había planteado el señor ministro Pardo. Gracias, señor. Pues considerando que el señor ministro Pardo no ha retirado su propuesta, si no tienen inconveniente, vamos a votarla y lo que se determine en la votación. Señor secretario. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. En contra de la propuesta. Señor ministro Cosío. Conforme a precedentes, también en contra. Señor ministro Ramos. En este caso también en contra. Señor ministro Franco González. En contra. Señor ministro Saldívar Ledesma. En contra. Señor ministro Padre Bolledo. Por favor. Señor ministro Piña Hernández. Contra. Señor ministro Medina Mora. En contra. Señor ministro En contra de la propuesta. Señor ministro Pérez Dayan. En contra. Señor ministro presidente. Yo en esta ocasión, a favor. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 9 votos en contra de la propuesta. Muy bien. Queda entonces desechada la propuesta y Sí. los resolutivos Sí, entonces ya no lo comprenderían. No, señor, eliminaríamos este quinto que habíamos propuesto y si no tuviera usted inconveniente, le pediría al señor secretario. Por favor, señor porque secretario, hicimos lea los algunos ajustes resolutivos. a los resolutivos. Sí. Primero, es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad promovida por diversos diputados integrantes del Poder Legislativo del Estado de Colima. Segundo, se desestima la presente acción de inconstitucionalidad respecto de la impugnación del artículo 178 de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, aprobada mediante decreto número 240, publicado en el periódico oficial de dicha entidad el 30 de enero de 2017. Tercero, se reconoce la validez de los artículos 13, numeral 1, fracción 110, con la salvedad indicada en el resolutivo cuarto de este fallo. 125, numeral 1, fracción tercera, con las salvedades indicadas en el resolutivo cuarto de este fallo. 170, 171, 172, numerales 1 y 2, fracciones segunda, tercera y cuarta. 174, 175, numeral 1, 176, 177, 178, 180, numeral 1, fracción segunda, inciso K, 183, con la salvedad indicada en el resolutivo cuarto de este fallo, 316, numeral 5 y 317 de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, aprobada mediante decreto número 240, publicado en el periódico oficial de dicha entidad el 30 de enero de 2017.
Cuarto, se declara la invalidez de los artículos 13, numeral 1, fracción 110, en la porción normativa que indica realizando el pago de los servicios exclusivamente mediante el uso de la aplicación tecnológica. 125, numeral 1, fracción tercera, en las porciones normativas que indican de gama alta o premium y la forma de pago se deberá realizar mediante un mecanismo propio. 169, 172, numeral 2, fracción primera, 173, 175, numeral 2, 183 en la porción normativa que indica de su propiedad o de subsidiarias o filiales y 373, numeral 1, fracción primera en la porción normativa desde los niveles de secundaria en adelante, así como el artículo 24 transitorio de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, las cuales surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Poder Legislativo del Estado de Colima. Y quinto, publíquese la presente resolución en el Diario Oficial de la Federación, el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Colima, así como el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Bien. ¿Están de acuerdo, señoras y señores ministros, con los resolutivos que nos acaban de dar cuenta? En votación económica se aprueban los resolutivos y con ello queda entonces resuelta la acción de inconstitucionalidad 13/2017. Atendiendo a la hora y aquí ya no habrá tiempo de ver el siguiente asunto listado en el orden del día. Los voy a convocar, les convoco a la próxima sesión pública ordinaria que tendrá lugar el próximo jueves en este recinto a la hora acostumbrada. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno estudia y resuelve esta acción de inconstitucionalidad, expediente número 13/2017, vinculado a la entidad federativa Colima y el estudio que se estableció de la ley que fue impugnada en diversos artículos precisamente por diputados integrantes de la 58ª legislatura del Congreso de la entidad federativa Colima, un asunto que lleva al estudio fundamentalmente de estos 7 conceptos de invalidez planteados en la acción de inconstitucionalidad, y en esta sesión ordinaria el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve fundamentalmente sobre 3 aspectos. El primero de ellos, la invalidez correspondiente a la prohibición que se estableció en la ley en este artículo 172 en la fracción primera, correspondiente al cobro únicamente en la modalidad tecnológica a partir de las plataformas, y la prohibición que se establecía específicamente para cobrar en efectivo. Esto se decreta inválido por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es el primer resolutivo en el concepto de invalidez número 5. Posteriormente, el Pleno analiza también el artículo 169 correspondiente a las características técnicas de los vehículos que prestan el servicio de transportación en la modalidad de las plataformas tecnológicas en la entidad federativa Colima, y se establece la invalidez correspondiente respecto de estas características técnicas que establecían sobre ciertos modelos de vehículos que deberán prestar el servicio. Esto es en su momento estudiado y se determina el resolutivo sobre la inconstitucionalidad de este artículo 169 y tiene efectos correspondientes en la resolución de toda la acción de inconstitucionalidad para que el legislador de la entidad federativa Colima legisla la brevedad respecto precisamente de las características técnicas y de acuerdo al estudio que se ha realizado en este ámbito de constitucionalidad por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y determinar precisamente lo correspondiente a estas características técnicas de los vehículos para prestar el servicio en esta modalidad que ha sido estudiada y definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Posteriormente, en otro de los conceptos de invalidez, en el séptimo, el Pleno estudió el contenido del artículo 373 de la ley de la localidad, la ley
que se estudia en este caso y se plantea precisamente la invalidez de la porción normativa correspondiente a la característica y determinación del segmento de aquella entidad federativa de su población que en su momento resulta beneficiada con una tarifa preferencial. La ley establecía precisamente tarifas preferenciales para los estudiantes de los niveles secundaria en adelante y la impugnación se planteaba por qué no aplicaba esto a los estudiantes de primaria. Se determina la redacción como inválida en la porción correspondiente donde establecía específicamente sobre los estudiantes de nivel secundaria en adelante el planteamiento que violentaba el principio de igualdad como un estudio importante que establece el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y también el Pleno analiza el contenido de otros artículos en términos de lo que establece la ley reglamentaria del artículo 105, fracciones primera y segunda de la Constitución Política Federal, y destacan en el estudio de varios artículos, 10 artículos que en su momento estudió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en estos términos de la ley reglamentaria y establece punto importante respecto del artículo 13 en lo que corresponde al glosario para determinar la situación de invalidez de una porción normativa que establece una alusión correspondiente al cobro únicamente en el esquema tecnológico, esto vinculado a que se decreta la inconstitucionalidad de la prohibición de cobros precisamente en efectivo únicamente por la modalidad de tecnológica, y aquí se aplica la invalidez de esta prohibición que establecía precisamente la prohibición de cobrar en efectivo. Se vinculan elementos importantes de este artículo 13 en este punto primero y la fracción correspondiente, el inciso 110, que establecía esta redacción alusiva a cobros únicamente por plataforma tecnológica. También el artículo 125 vinculado a esta temática y otros artículos que en su momento establecían, por ejemplo, uno de estos artículos, el punto correspondiente a la preferencia que tendrían los ciudadanos de la entidad federativa Colima para participar de las concesiones correspondientes en esta prestación de servicio de transportación vinculado a plataforma tecnológica. Sobre eso se determina también la invalidez y son estos los resolutivos del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta acción de inconstitucionalidad número 13, diagonal 2017. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz y Baja por su atención. Gracias.